Buenos días, alumnos de quinto año de secundaria. El día de hoy vamos a ver el tema nomenclatura inorgánica correspondiente al área de química, pero muy relacionada con la matemática, ya que necesitamos conocer, bueno, algunas cosas numéricas, relaciones aritméticas entre lo que es la combinación en los temas que es acerca de la combinación de sustancias, ¿no? En este caso, metales o no metales, ¿no? Vamos a estudiar los diferentes tipos de nomenclatura, de funciones químicas inorgánicas. El primero que vamos a estudiar es óxidos básicos, ¿no? Cuando dice nomenclatura es colocarle nombre, o sea, vamos a hacer la ecuación química y también colocarles el nombre, ¿no? Si tú unes un metal con el oxígeno, vas a colocar el metal. La valencia del oxígeno siempre es -2, ¿no? Siempre será -2. Pero acá la colocas como 2, colocas el oxígeno y, y pones la valencia o el estado de oxidación del metal como un subíndice, así. Por ejemplo, ¿no? Si tú tuvieras calcio, siempre hay que colocar la valencia o estado de oxidación del calcio en la tabla de valencias que les adjunto ahí como imagen, ¿no? Más el oxígeno con su valencia. Entonces, ¿cómo hacemos su combinación? Pues ponemos el calcio con el 2 de la valencia del oxígeno, el oxígeno y la valencia del calcio. Ahora simplificamos, sacamos mitad y al sacar mitad le colocamos un 2 adelante. Esto de acá se le llama óxido de calcio. Esto se llama nomenclatura clásica, ¿no? O tradicional, óxido de calcio. Si nosotros quisiéramos emplear la nomenclatura stock, sería así. La nomenclatura stock sería óxido de calcio y entre paréntesis colocaríamos la valencia del calcio, pero en números romanos. Así sería, ¿no? Entonces, esa es la nomenclatura stock, o sea, el nombre stock, y óxido de calcio viene a ser la nomenclatura clásica o tradicional. También hay otra nomenclatura que diría perdón, sí, dióxido de calcio, ¿no? Bueno, monóxido, porque aquí es un subíndice, pero no la vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar la clásica y el stock, ¿ya? En caso de que se les diga nombrar. Si no se le dice nada, usan la clásica. Y si se le dice colocar la nomenclatura stock, usan la nomenclatura stock. Entonces, este es un óxido básico, por ejemplo, óxido de calcio, ¿no? Ahora vamos a colocar otro, vamos a suponer el litio, ¿no es cierto? El litio tiene estado de oxidación 1. Siempre se le coloca diferente signo porque aquí el oxígeno actúa con una valencia negativa y el otro con una valencia positiva, bueno, para formar la molécula de óxido de litio. A ver, litio 2, oxígeno 1, pero ya el 1 el subíndice no se escribe. Así que aquí estaría el óxido de litio. Y en stock sería óxido de litio con el 1 de números romanos entre paréntesis. Entonces, esto viene a ser lo que es un óxido básico. ¿Qué ocurre cuando el óxido básico tiene dos valencias? A ver, chicos, ¿qué ocurre cuando el óxido básico tiene dos valencias? Veamos. En el caso, por ejemplo, del hierro. El hierro tiene dos valencias que son +2 y +3. A la valencia menor, cuando un elemento químico, un metal, tiene dos valencias, va a terminar en la palabra oso y la valencia mayor va a terminar en la palabra ico. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos el hierro, le colocamos la valencia y lo combinamos con el oxígeno. Entonces va a salir hierro 2, oxígeno 2. Eso es para la nomenclatura clásica, por si acaso. Entonces sacamos igual, ¿no? Mitad 1 y mitad 1. ¿Y qué nos quedaría? 2FeO, o sea, óxido ferroso. ¿Por qué ferroso? ¿Y por qué no de hierro? Ferroso, bueno, el hierro en inglés es ferrum, pero ferroso es porque termina en oso. Y el otro no sería ferrico, sino sería férrico, ¿ya? Sería, si combinamos el hierro de valencia +3, sería F2O3 y este de aquí se le llamaría óxido férrico. Ahora, ya tenemos aquí ejemplo de lo que son óxidos básicos, ¿no es cierto? Vamos ahora a pasar a una segunda función química. Ya hicimos los óxidos básicos. La segunda función química que vamos a estudiar son los óxidos ácidos. A los óxidos ácidos también se les llama anhídridos.
o anhidridos. Ambas formas de escribir están aceptadas son, mejor dicho, son correctas ortográficamente, ¿no? Son aceptadas por la RAE también. Ahora vamos a considerar un elemento que en este caso para estudiar ese tema, en lo que es óxidos ácidos, debemos tener en cuenta de que si tienes un no metal con una valencia y lo combinas con el oxígeno, de la combinación resultará ese compuesto. Utilizando la misma regla de los óxidos básicos, ¿no? ¿Qué diferencia los óxidos básicos de los óxidos ácidos? Que este elemento es un no metal, ¿no? Entonces, este elemento de aquí ya no es un metal, como en los anteriores casos, sino es un no metal. Si fuera magnesio, por ejemplo, es un metal. Si fuera fósforo, es un no metal. Vamos a considerar el cloro. El cloro tiene 4 valencias, que son 1, 3, 5 y 7. Esas son sus 4 valencias del cloro. Ahora, cada valencia va a tener un nombre. Por ejemplo, la menor empieza en hipo y termina en oso, cuando son 4 valencias. La siguiente termina en oso. La subsiguiente termina en ico. Y la última empieza en hiper y termina en ico. Entonces, esas son las 4 formas de nombrar un óxido ácido o un anhídrido. En la nomenclatura tradicional se les llama de frente anhídridos o anhídridos, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos el cloro con el oxígeno, que es -2, siempre se le pone el oxígeno -2, sería, ¿cómo se llamaría? Anhídrido hipocloroso, que es la menor valencia, ¿no? El menor estado de oxidación. Luego, si tomamos el cloro +3, ¿cómo sería? Sería Cl2O3, lo cual sería anhídrido cloroso, nada más, cloroso. Luego la otra sería cloro +5 más oxígeno -2, Cl2O5. Esta fórmula química es anhídrido clórico. Luego tenemos la última valencia, que es el -7, y sería Cl2O7. Este se le llama anhídrido hiperclórico. También se le puede llamar perclórico, ¿ya? Perclórico o también hiperclórico. Pero si estuvieran en nomenclatura stock, ya no se le llamaría anhídrido hipocloroso, sino que a ese se le llamaría óxido de cloro, por ejemplo. Óxido de cloro, ese es en nomenclatura stock, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, la valencia de cloro, que es el 1. A ese sería el óxido de cloro 7. ¿Cómo es 7 en números romanos? Aquí sería, así sería óxido de cloro 7 al anhídrido hiperclórico. Este es su nombre en nomenclatura tradicional y ese es su nombre en nomenclatura stock. Ya. Ahora, ¿qué ocurre si el elemento químico ya no es el cloro, sino es otro elemento que tiene 3 valencias, nada más? Entonces, ¿cuáles se usan? ¿Qué nombres se usan? Bueno, solamente se usarían hipooso, se usaría oso y se usaría ico, nada más, si tuviera 3 valencias. Y si tuviera 2, solamente la menor en oso y la mayor termina en ico. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el estudio de las funciones químicas, ¿no? Y así, ¿no? Podríamos formar más anhídridos. Ahora vamos a pasar a la función hidróxidos, ¿sí? En la función hidróxidos vamos a poner los hidróxidos o bases. A ver, en la vida cotidiana, ¿dónde encontramos los hidróxidos o bases? Bueno, no les dije tampoco nada de los óxidos, ¿no? Por ejemplo, cuando un pedazo de hierro de cualquier máquina o de una bicicleta, de lo que sea, o de una puerta de hierro, se oxida, se forma el óxido de hierro, ¿no es cierto? El óxido de hierro. Y ahora, ese es un ejemplo de un óxido, ¿no es cierto? Porque el oxígeno del aire, pues, oxida los metales. Por eso que el oxígeno en combinación con cualquier metal hace que se oxiden los metales, ¿no?
Ahora, los hidróxidos o bases. Hidróxidos o bases son compuestos químicos ya no binarios como los óxidos, binarios porque eran de 2 elementos, combinados acá sería de 3 elementos químicos. Los 3 elementos químicos son un metal, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Metal, oxígeno e hidrógeno. Y todos los hidróxidos o bases tienen este radical que se llama OH-. ¿Cómo se le llama ese radical? Se le llama... Ahora, ¿qué cosa es un radical? Es una molécula iónica, ya radical oxidrilo. Vamos a ver. Oxidrilo o también hidroxilo. Ya, todos los óxidos o bases deben tener eso. ¿Cuál sería su fórmula química? Pues su fórmula química sería así. Vamos a colocar, tenemos un óxido básico. ¿Cómo era? El óxido básico era así, ¿no es cierto? Y le agregamos una o más moléculas de agua. Vamos a suponer que le agregamos una molécula de agua nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Metal OH. A ver, un ratito. Aquí le ponemos la valencia, ¿sí o no? La valencia de aquí, sí. Ujú. Veamos, creo que más adecuado sería colocarle, bueno, vamos a poner así, ¿no? Si fuera M2O, metal 2O, que viene a ser un óxido básico, más el agua, saldría el metal. Pero si acá tuviera un coeficiente, vamos a suponer, ¿no? Que tuviera N moléculas de agua, SN va aquí, ¿sí? SN va aquí. Entonces, esa sería la fórmula de lo que es el hidróxido o base. Vamos a ver ejemplos de hidróxidos o bases ya con elementos químicos. Por ejemplo, tenemos aquí el óxido de potasio. Este es elemento de potasio. Entonces, esto de acá es óxido de potasio. Profesor, no entiendo. ¿De dónde salió el óxido de potasio? Bueno, te hago recordar. Si el potasio tiene valencia +1 y la combinas oxígeno, pues tendrías K2O1. Este es óxido de potasio, ¿no? Es lo que acabamos de ver en óxidos básicos. Ahora, si a un óxido básico le agregas moléculas de agua, vamos a suponer que le agregas una molécula de agua, entonces vas a obtener el hidróxido de potasio. Este es agua, ¿no es cierto? Agua, H2O. Agua que da vida. A ver, entonces colocamos primero el metal. 2 potasios, ¿cuántos oxígenos? 1 más 1, 2. ¿Y cuántos hidrógenos? 2. Sacamos mitad y quedaría 2KOH. Ese OH es el radical oxidrilo que contienen todos los hidróxidos. Por lo tanto, esto ya se llama hidróxido de potasio. Como el prefijo hidro significa agua, entonces si al óxido de potasio le agregas agua, se le agrega hidro, nada más, hidróxido de potasio al nombre. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser lo que es un ejemplo de hidróxido, ¿no? Vamos a hacer otros ejemplos, no se preocupen. Ya, a ver, vamos a ver, supongamos que tenemos el sodio, ¿no es cierto? Sodio. Ese sería el óxido de sodio. Al óxido de sodio le agregamos agua. ¿Ya? Al óxido de sodio le agregamos agua. Entonces colocamos el metal. ¿Cuántos sodios? 2. ¿Cuántos oxígenos? 2. En ese orden, metal, oxígeno y luego hidrógeno. ¿Y cuántos hidrógenos? 2. Sacamos mitad, mitad y mitad y quedaría 2NaOH. Si este es óxido de sodio y este es agua, este se llamará hidróxido de sodio. ¿Sí? Hidróxido de sodio. Ahora vamos a finalizar con un ejemplo. Sí, al finalizar este primer video con un ejemplo que es en cuanto al hierro. El hierro tiene 2 valencias, entonces una va a salir FeO, ¿sí? Y otra va a salir Fe2O3. En antes hicimos los 2 óxidos del hierro, pueden retroceder el video. Vamos a ver qué ocurre acá. FeO, pues colocamos FeO2 y H2. Solamente se puede simplificar acá, entonces colocamos esto, FeOH y como le sacamos mitad, OH2. Este sería el hidróxido ferroso del menor valencia, hidróxido ferroso. Mientras que acá vamos a ver qué ocurre. Sería Fe2
3 más 1, 4 y H2. Pero salen diferentes. Eso no debería suceder. Si sacamos mitad de esos dos va a quedar algo que no se debe escribir de esta forma. Eso no es válido. Entonces lo que podemos hacer es que este subíndice de aquí, vamos a poner ese subíndice de aquí, lo colocamos acá. ¿Sí? O sea, el 3 lo colocamos aquí. Y ahí sí vamos a calcular, hacer otro cálculo. Vamos a poner un poquito más acá ya. F2O3 y al H2O le ponemos el coeficiente de acá. Presten atención. Fe2, dos hierros, ¿no? ¿Cuántos oxígenos? Acá hay 3 por 1, 3. Y 3 más 3, 6. ¿Y cuántos hidrógenos? 3 por 2, 6. Por lo tanto, acá sí podemos hacer esto. Mitad, 1. Acá sería mitad de 6, 3. Y mitad de 6, 3. Entonces colocamos 2FeOH 3. Esa sería la forma correcta. Y este es el hidróxido férrico, ¿no? Hidróxido férrico. Listo, continuamos en el siguiente video. Vayan avanzando sus ejercicios, chicos.